Vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, el saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Ya estamos Anteúltimo día del año. anteúltimo día, sí. Ya estamos. De un año que me parece que, digamos, vamos a tener ese quiebre, el festejo y demás, pero que va a tener una continuidad un poquito más. Sí. Diría, por no lo menos recuerdo, un mes más, ¿no? Por lo que dicen los expertos, ¿no? Creo que fue Hugo Pizzi, aquí en esta señal, que dijo, ya noto un clima distinto. No hay un clima de efervescencia, de festejo, como que ha disminuido, ¿no? Lógicamente, por todo lo que se está atravesando. La gente está más preocupada por el testeo, por saber si tiene coronavirus, mucha gente aislada, desde lo laboral también, ¿no? La incidencia que tiene estos aislamientos que van produciendo grandes ausentismos. Sí, sí. Bueno, hace instante hablábamos también con Jorge Aliaga y nos decía que se prevé o se espera que una vez que pasen las fiestas, donde podría haber, digamos, pase Año Nuevo, que podría haber nuevos contagios, ya con la gente realizando actividades turísticas hacia el aire libre, comiencen a bajar los casos, ¿no? Pero siempre el impacto llega más tarde, él nos señalaba, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo con el transcurrir de los días. Pero ¿qué va a pasar si siguen creciendo los casos, Pablo? Porque uno, claro, obviamente el presidente dice, no vamos a tomar restricciones en cuanto a las grandes restricciones, pero en cada una de las provincias, con la posibilidad de eventos, de los aforos, de realización de festivales, si viene una época de festivales muy grande, importante. Sí, a mí me parece que hoy la medida no son los casos. No sé si para bien o para mal, no tengo los elementos para poder señalarlo. Recién se lo consultábamos a Aliaga y nos decía, bueno, es verdad que hay menos internaciones, pero si siguen aumentando fuertemente los casos, habrá un porcentaje que finalmente caiga y además, lo que nos decía, el verdadero impacto se va a ver en algunos días. Claro, pero más allá de esa evaluación, la verdad es que no sé si es evidentemente una imprudencia la que se está asumiendo por todos los ministerios de salud, donde uno supone hay gente que puede evaluar y con más información que la que nosotros tenemos. Pero es evidente que no son los contagios los que están disponiendo las medidas restrictivas, pero hay un sino lo que sucede, Pablo, con las internaciones. Pero hay un porcentaje de internaciones que es muy bajo. Es cierto. Claro, mientras eso suceda me parece que no va a haber cambio fuerte. Pero si vos tenés muchísimos contagios, ese porcentaje que va a seguir siendo muy bajo con relación a muchísimos contagios, son los que te van a ocupar las camas. Ya hay un crecimiento en terapias de internaciones. Pero acá empiezan a aparecer otros elementos que si uno los incorpora serían como subindicadores, por ejemplo. El número de vacunados o no. Sí. Porque si vos tenés un altísimo número de vacunados, más allá del que aumenten los casos, habrá un porcentaje muy menor. A ver, por ejemplo, planteemos el caso de San Luis, que ha tenido un brote muy fuerte, pero tiene un solo internado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice Rodríguez? Yo no puedo restringir si hay un solo internado. Insisto, no sé si esta es la mejor o no política, es la que están asumiendo hoy todas las provincias, porque digo, Rodríguez es una provincia, la de San Luis, que en algún momento fue muy restrictiva de la circulación y demás. Y sin embargo, bueno, no así Mendoza, y recién veíamos Rodolfo Suárez, que ya anunció que no va a tomar restricciones, que apela al cuidado individual, colectivo y demás. Claro, el tema es cómo vos tomás medidas si tenés pocos internados. La lógica indicaría que, bueno, habría que tomar medidas y acciones y demás, pero también se tienen en cuenta los otros aspectos, ¿no? La cuestión económica, la cuestión turística. Y en el medio de toda esa discusión vos decís, bueno, tenemos muchos casos, ¿verdad? Pero tenemos pocos internados. ¿Qué hacemos? Bueno, parece que, y esto lo han asumido tanto la ministra Bisotti como los ministros de salud de todas las provincias, que más que el número de casos, aquí lo que se está tomando es el número de internados. Sí. Y mientras no aumenta el número de internados, no habrá medidas que modifiquen ese contexto. Bueno, pero indefectiblemente va a aumentar el número de internados. Claro, pero aumentar el número de casos. Y nadie se anima a decir hasta qué número va a aumentar. Digamos, ¿no? A ver, si vos tenés mayor cantidad de... No es que no tenés ningún internado por los infectados que tenés. Siempre hay algunos, siempre hay un porcentaje. Y si el número de infectados se te va muy arriba, evidentemente que va a crecer el número de internados también, ¿no? Bueno, ahí ese es el debate que todavía a mí también me genera las mismas dudas que a vos. Pero que los ministros de salud y las ministras están viendo... Pero que son entendibles, Pablo, también, ¿no? Porque hay una temporada que está lanzada, hay una economía que no soporta más alguna restricción. Pero en algún momento nos dimos cuenta que
no se trata de las buenas intenciones de que se desarrollen los eventos. Si se te satura el sistema sanitario, sí, claro, no te queda otra. No. Entonces, en algún momento aprendimos que con un sistema sanitario saturado es imposible que cualquier actividad se pueda desarrollar. Sí. Sin salud no hay manera. Ahora, por lo menos en esta etapa de la pandemia, tenemos un escenario diferente. Sí. Porque tenemos muchísimos casos, récord histórico, Y ya superamos los 40.000. Mirá que preocupan más los aislados que los internados. Efectivamente. Digamos, Hoy la preocupación está más ligada con los que están aislados, que no Exacto. pueden ir a trabajar, que están... por eso es que se redujo además el número de Hoy pasa por ahí, aislamiento. hoy pasa por ahí. Claro, hoy vos a los 5 días, si estás vacunado, ya podés, si no tenés síntomas, podés volver a tu casa. Entonces, si esta realidad se sostiene, va a ser muy difícil que puedan haber restricciones más fuertes. Ahora, bueno, si hay un aumento de las internaciones, me parece que el escenario cambia, pero el indicador ya no son los contagios, sino las internaciones. También es evidente que si estos contagios siguen y el número de aislados es inconmensurable, inmanejable, tendrá que ser un indicador que aparezca ahí, ¿no? En el medio de este debate. Pablo, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pero bueno, de lo que venimos a hablar tiene que ver con las tarifas. A ver, hemos discutido mucho, y en la previa sobre todo el presupuesto, hay provincias que salieron a señalar, el caso de Córdoba, de que no había una conducta federal dentro del presupuesto, que se necesitaba una equidad y que se necesitaba discutir subsidios. Bueno, sí, sobre todo el aporte del Estado Nacional a las empresas de servicio de la zona del AMBA, ¿no? Efectivamente. Bueno, esto no se discutió porque el presupuesto además se desbarrancó, y lo que se está planteando ahora es la propia Secretaría de Energía, cuál va a ser el aumento de la energía, y si habrá alguna modificación en el aporte de subsidio, es para quitar el subsidio a unas 500.000 hogares en Buenos Aires, pero no para una redefinición de los subsidios que llegan a todo el país. Esa discusión no se está dando y uno supone que no se va a dar, que la discusión va a estar ligada sobre qué porcentajes de tarifas se van a aumentar, y hasta ahí llegamos. Lo que acá genera un doble debate. Por un lado, en el tema del gas, eso sí tiene un impacto nacional que no depende de las provincias, ¿no? Hay zonas frías y depende de la empresa que lo distribuye, pero en general está más regionalizado. Ahora, en el caso de la energía eléctrica, allí depende de las empresas provinciales, algunas privadas y otras por parte del Estado, pero depende de las empresas provinciales. Y es allí donde es difícil predecir. Se habla de un 20% del aumento, la cuestión es mayorista, pero esto no quiere decir que los cordobeses vayan a recibir un 20%, que los santafesinos reciban un 20%. Pero vamos a hablar en detalle. El Gobierno Nacional prevé anunciar un aumento de las tarifas de luz y de gas entre el 17 y el 20% en los primeros meses del próximo año. En el caso de la luz, el incremento mayorista impactará de diferente manera en cada provincia, que es lo que decíamos, ¿no? Después empiezan a aparecer lo que se dice el costo provincial, pero también cómo llegan los subsidios de la nación a cada provincia. El incremento de tarifas que regirá para todo el país, va a regir para todo el país, y aseguran que será el único durante el 2022 y se va a aplicar entre enero y febrero próximo. Es decir, habrá un único aumento, todavía no está definido si escalonado o por única vez, pero que será el único que se va a aplicar durante todo el 2022, según señala el Gobierno Nacional. Desde el gobierno subrayaron que el criterio oficial para el próximo año es que todo aumento tarifario esté por debajo de la inflación. Hay que decir que durante el 2021 eso se cumplió, ¿no? Porque hubo un 9% para la luz y el 6% en el caso del gas. Pero vuelvo a insistir, un 9% en la distribución mayorista. Después las provincias es diferente, ¿no? Ha habido más aumento en algunas provincias que en Buenos Aires porque los subsidios son distintos. También se prevé una suba del combustible escalonada a partir del primer trimestre del próximo año. Aquí no hay mayores detalles. Lo que se dice es, tiene que actualizarse el combustible, vamos a ver de qué manera. El Ente Nacional de Regulación del Gas, Energas, ha convocado una audiencia pública para el 19 de enero donde podrían definirse los primeros aumentos. Hay que decir, el Energas evalúa, plantea, pero después la Secretaría de Energía es la que termina definiendo los porcentajes. Bueno, este es el escenario para lo que viene. Comienzo del próximo año, las tarifas van a aumentar. Bueno, paréntesis, con el calor, el consumo de electricidad fue récord en todo el país.
Fue efectivamente. impresionante. Eso que puede ser, tiene que estar ligado con la temperatura, pero también con una buena noticia. Me parece que está relacionado también con la actividad económica, Sí, ¿no? sí, Hay un aumento de la actividad económica. Ayer fundamentalmente lo que marcó fue el calor, Sí, que hizo temperaturas récord por encima de 40 grados en varias localidades. Y la bronca, porque se está discutiendo estos aumentos y la EP, la empresa de energía provincial de Santa Fe en Rosario, ya programó cortes para todo el verano. Es decir, ya tiene cortes programados para todo el verano. Es un servicio, en el caso de Rosario, y así lo estaban manifestando, absolutamente deficientes. Así lo marcan los usuarios a través de las redes sociales y demás. Con el primer día fuerte, de un calor absolutamente agobiante, ya hubo cortes de energía y ya la empresa Energía Provincial de Santa Fe está programando para la ciudad de Rosario cortes programados durante todo el verano. Bueno, una verdadera pena que esto vuelva a repetirse, pero aquí empiezan a manejarse muchos indicadores, ¿no? Por un lado, las tarifas en un contexto inflacionario y en una depreciación del salario, y por el otro lado, la cuestión de los costos propios que tienen las empresas y cómo generan mecanismos de inversión para que no se retrasen, y la inequidad con la que llegan los subsidios. Bueno, que es fundamental, Pablo, porque el gobierno nacional elementos, ¿no? Bueno, cada una de las empresas provinciales son las que ponen las tarifas. Es cierto, pero vos tenés empresas en la zona del AMBA que están absolutamente subsidiadas. Entonces, es inequitativo, digamos. ¿Por qué hay una intervención estatal en cada una de las empresas que brindan servicios en el AMBA? Sí, está claro. Una inequidad que se da a veces por los subsidios que se aportan o los que no se cobran, ¿no? Bueno, sí. En deudas que quedan ahí como encajonadas y que también forman parte como una cuestión subsidiada, porque si la empresa no está al día y se le sigue brindando el servicio y no te pagan, bueno, ahí también tenés un dilema. Y eso es también lo que se ha puesto a discusión en lo que pasa con Buenos Aires. Bueno, y vos hablabas de gas, zona fría para el tema del gas, y el norte grande, así se le denomina, las provincias del norte, que están peleando por una situación similar a la del gas, pero a la inversa, con la energía. Ajá. Quieren tarifas subsidiadas de tarifa eléctrica por el alto consumo que se hace en el norte, ¿no? Con estas temperaturas. Bueno, está claro. Que es absolutamente lógico, ¿no? Lo que se está pidiendo. Absolutamente. Hay que hacer un debate muy amplio. También pasa el tema con los combustibles. Mirá, tengo una familia amiga que viene a Córdoba y te dicen, che, acá es carísimo el combustible. Sí. Claro, pero vienen desde el sur, desde Río Negro. Entonces, pero me dicen, pero en Buenos Aires es barato igual que el sur. Bueno, también, ¿no? Claro, dejando de lugar la nafta es más barata que en Córdoba. Las provincias patagónicas que tienen un acuerdo distinto, especial, que hay una... Pero después, una vez que salís de la Patagonia, sigue siendo más barato por allá, ¿no? En Buenos Aires más barato, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Bueno, hay contextos impositivos que también influyen, pero también hay decisiones políticas. Bueno, esto parece hoy, por lo menos, no estar en debate, y es fundamental que ese debate se instale. Y ya vamos a hablar de transporte también, ¿no? Porque hay una situación... Bueno, ahí tenés otro elemento. Que es muy, pero muy problemática. Pablo, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana, último día del año. Hasta luego, chao, Dale, chao. chao, chao.